Esta presentación tiene como objetivo familiarizarnos con los mecanismos de protección de los derechos humanos. Esto es una serie de acciones judiciales contempladas en nuestra Constitución política, cuyo objetivo fundamental es garantizar el cumplimiento efectivo de la amplia gama de derechos que están contempladas en la Constitución. Iniciemos con la acción de tutela. Es un mecanismo contemplado en el artículo 86 de la Constitución. Mediante este mecanismo se puede interponer ante cualquier entidad, ante cualquier autoridad pública o ante una persona de la cual sea subordinada cuando esta persona o entidad te está vulnerando un derecho fundamental. Es una acción rápida, ágil e inmediata, ya que el juez debe resolverla en un término de 10 días. La acción de tutela ha sido un mecanismo sumamente útil en Colombia para proteger a la población más vulnerable, para evitar violaciones al debido proceso, para obligar a las autoridades a responder los derechos de petición, para evitar discriminaciones, para generar el cumplimiento de derechos tan importantes como la salud o la educación. Si bien la acción de tutela se piensa inicialmente para la protección de los derechos fundamentales, en muchos casos se puede utilizar para protección de derechos económicos, sociales o culturales. Dos ejemplos claros de ello son el derecho a la educación. El derecho a la educación, si bien es un derecho de segunda generación, puede convertirse en un derecho fundamental en la medida en que garantiza el desarrollo, que garantiza, por ejemplo, el pleno desarrollo de la personalidad o la libertad de pensamiento. Asimismo, el derecho a la salud, que es un derecho de segunda generación, pero garantiza un derecho fundamental como el derecho a la vida. Finalmente, para que la tutela proceda, tiene que cumplir algunos requisitos. El primero de ellos, que se busque defender un derecho fundamental o un derecho que por conexividad se convierta en un derecho fundamental. Segundo, que no exista otro mecanismo para defender ese derecho. Tercero, la tutela tiene que estar entablada ante una persona o ante una institución en particular. Debe ser presentada ante un juez, no se puede presentar ante varios jueces a la vez, ¿cierto? Y por último, la tutela no puede buscar la protección de actos ilegales. La tutela se ha convertido en la herramienta jurídica de los colombianos para superar las deficiencias en el sistema de salud. La Corte Constitucional reveló cifras sorprendentes sobre el uso de los ciudadanos de esta figura. Catriz Castellanos, desde nuestra redacción, amplía este informe. Catriz. Compañeros, muy buenas tardes. Miren, el número de tutelas para reclamar servicios de salud durante 2018 superó el 500.000. Un informe de la Corte Constitucional da cuenta de que 583.200 personas interpusieron este recurso para acceder a servicios de salud. Las tutelas en salud crecieron 825% comparadas con las de 1999, que fueron 21.301. Hay cifras graves como estas. Por la práctica oportuna de procedimientos médicos se presentaron 66.282 reclamos por medicamentos e insumos o servicios que están dentro del plan básico, es decir, por lo que pagan todos los usuarios, 17.261 tutelas, mientras que por lo que no está incluido en este plan, 6.468 tutelas. Lejos de garantizarse el derecho, los colombianos acuden más a la vía judicial para reclamarlo. Del 1 de enero a noviembre 29 de 2018 fueron 583.200 tutelas, de ellas 197.055 exclusivas de salud, es decir, 33.78%, y en la mayoría los usuarios tenían la razón porque en 162.044 casos el fallo les concedió las pretensiones en primera instancia.
La cifra más alta es la de 66.282 tutelas para reclamar práctica oportuna de procedimientos médicos. Le sigue la entrega oportuna de medicamentos e insumos con 48.155 reclamos. Por tratamientos integrales se interpusieron 44.061 acciones. Para transporte y viáticos para recibir atención fueron 21.382 y para asignación de citas médicas 21.146. Por tipo de persona resume la Corte que los hombres que acudieron a la tutela fueron 78.963, mujeres 116.374, de la comunidad LGBTI 83 y persona jurídica 1.635. La cifra de reclamaciones por lo que está dentro del plan está muy lejos de las reclamaciones por lo que está expresamente excluido. Por medicamentos e insumos o servicios que están dentro de este plan básico, es decir, por lo que pagan los usuarios, fueron 17.261 tutelas, mientras que por lo que no está incluido en este plan, 6.468. La acción popular es un mecanismo pensado para la protección de los derechos colectivos, de los derechos de las comunidades, y tiene un carácter preventivo, es decir, su objetivo es reducir o amenazar la amenaza de vulneración de esos derechos colectivos. Un ejemplo claro de aplicación de la acción popular es un caso de carácter ambiental. Ejemplo, una empresa está contaminando a partir de su actividad productiva un río, poniendo en riesgo la conservación de especies animales o la salubridad pública de la población. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la acción popular. Debemos recordar que la acción popular está regulada por el artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de 1998. Esta acción fue instaurada por el legislador para la protección de derechos colectivos, tales como el medio ambiente sano, la salubridad o incluso el acceso oportuno y eficiente de los servicios públicos que nos debe prestar el Estado. Es muy común ver casos en los cuales se instaura una acción popular. Por ejemplo, el caso de las construcciones en el cual los trabajadores laboran en horas nocturnas, alterando el sueño de los habitantes de la comunidad. Problemas de basura, de alcantarillado o incluso en comunidades donde no hay acceso a servicios públicos domiciliarios. La finalidad de esta acción es netamente preventiva, es decir, todavía existe la amenaza al daño contingente, este todavía no se ha consumado, diferente a la acción de grupo en la cual ya el daño se ha consumado. Cabe resaltar también que esta es una acción pública, es decir, cualquier persona la puede interponer, bien sea a nombre propio o a nombre de la comunidad a la cual se le están amenazando los derechos colectivos. Asimismo, esta acción procede en dos hipótesis. La primera es como consecuencia de la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones administrativas, caso en el cual será competente el juez de lo contencioso administrativo. O en la segunda hipótesis, en la cual se instaura en contra de un particular que no está en ejercicio de funciones administrativas, en el caso en el cual el competente será el juez civil. Para el texto de la acción popular los invitamos a ver nuestro portal jurídico www.leyaldia.com, en la cual en la sección de minutas hay una referente a la acción popular. Ahí podrán seguir todas las instrucciones del texto para interponerla. La acción de grupo es otro mecanismo pensado para la protección de los derechos colectivos. Ahora bien, si la acción popular tenía un carácter preventivo, es decir, buscaba evitar que se vulneraran los derechos de una población, la acción de grupo tiene un carácter restaurativo, es decir, que opera cuando ya se ha producido la vulneración, cuando ya se ha producido la violación de los derechos de la comunidad, y estos buscan en este caso una reparación económica. Para esto se requiere que mínimamente 20 personas puedan demostrar que han sido perjudicadas por una institución, por un particular, y que ese daño que han recibido es un daño común. En este caso, en el caso de la acción de grupo, debe
ser instaurada por un abogado con tarjeta profesional. Un ejemplo podría ser el siguiente: una empresa despide de manera masiva a 30 empleados y la razón de ese despido es por una discriminación de género, es decir, por el hecho de ser mujeres. Ellas consideran que se les han vulnerado sus derechos y reclaman una indemnización. ¿Qué es la acción de grupo? Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. El grupo de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de un mismo hecho que causó perjuicios individuales para cada una de ellas. La acción de grupo se origina en los daños causados a un grupo plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única para obtener la respectiva reparación. La acción de grupo se ejerce únicamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. ¿Cuándo procede la acción de grupo? Para que proceda la acción de grupo es necesario que se cumplan los siguientes presupuestos: que el número mínimo de integrantes del grupo afectado o conjunto de personas no sea inferior a 20, que cada una de esas personas del grupo haya sufrido un perjuicio individual, que el grupo de personas reúna condiciones uniformes respecto de una misma causa que les haya originado perjuicios, que exista nexo causal entre la conducta que originó el hecho dañoso y el daño directamente sufrido por las personas, que la acción se ejerza con la exclusiva pretensión de obtener el reconocimiento y el pago de perjuicios, que se instaure dentro de los 2 años siguientes a la fecha que se causó el daño o cesó la acción que lo causó. ¿Quién puede presentar la acción de grupo? La acción de grupo debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual. Adicionalmente, puede ser presentada por el defensor del pueblo, los personeros municipales y distritales. La acción de grupo requiere ser presentada a través de un abogado con tarjeta profesional vigente. ¿Contra quién puede presentarse la acción de grupo? Estas acciones proceden contra cualquier persona natural o jurídica, sea pública o privada, que mediante su acción u omisión ocasione un perjuicio individual a un grupo de personas. La acción de cumplimiento es un mecanismo con un objetivo sumamente preciso. Es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de interponer una acción para que una autoridad pública o privada cumpla con una norma que se está desobedeciendo o desconociendo abiertamente. 2 ejemplos claros de aplicación de la acción de cumplimiento son los siguientes. Un alcalde ha expedido un decreto en el que se compromete a construir un puente peatonal. Sin embargo, pasa el tiempo y no se inician las obras. Los ciudadanos pueden interponer una acción de cumplimiento. Otro ejemplo, en cierto municipio existe un decreto que regula, o más bien que prohíbe el expendio de sustancias alcohólicas cerca de las instituciones educativas. No obstante, hay algunos locales que están vendiendo bebidas alcohólicas en zonas aledañas a los colegios. Se le puede exigir mediante una acción de cumplimiento a las autoridades administrativas para que hagan cumplir la norma. Y hoy saludamos por primera vez en Despierta Bogotá a Camila Zuluaga Hoyos. Ella es asesora del Grupo de Acciones Públicas del Consultorio Jurídico. Camila, bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, Camila, pues tenemos una pregunta, o 2 preguntas más bien, que nos han enviado nuestros televidentes. Le leo la primera para que nos ayude, por favor, con la respuesta. Es esta. Veámosla. Dice nuestro televidente, ¿cuáles son los requisitos para interponer una acción de cumplimiento? Y yo creo que lo primero también sería explicar
¿Qué es una acción de cumplimiento, Camila? Bueno, la acción de cumplimiento está en la Constitución, está en el artículo 87 de la Constitución y es una acción pública en la que cualquier persona, cualquier ciudadano puede interponer y puede acudir al juez para pedir el cumplimiento, sea de una ley o de un acto administrativo. Por acto administrativo me refiero, por ejemplo, a un decreto, una resolución, un acuerdo. Entonces, lo que yo necesito primero es que precisamente exista el incumplimiento. Sea por una acción o por una omisión, tanto de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en mi demanda, no solamente identificarme como quién soy yo, cuál es el lugar donde me tienen que notificar, sino quién va a ser el demandado, es decir, la autoridad o el particular, y además de eso tengo que realizar una constitución en renuencia. Esto es un documento súper importante antes de uno presentar la demanda, en la que yo le voy a decir a la persona, bueno, en este caso a la autoridad o al funcionario, que está incumpliendo la norma, cuál es la norma que está incumpliendo y que ellos me respondan. Tienen un término más o menos de 10 días hábiles en los que me tienen que responder a mí si efectivamente sí están incumpliendo, si no están incumpliendo o si están incumpliendo y ya están remediando. ¿Lo podemos hacer como por medio de un ejemplo? Es simplemente como una carta en la que yo le pongo como referencia precisamente que es constitución en renuencia, que diga así, y donde le explico a la persona o a la autoridad cómo está pasando esta situación determinada con esta ley, porque no se está cumpliendo. Por favor, hágala cumplir o cúmplala. Venga, le pongo el ejemplo de Isabel si quiere con la segunda pregunta. Y ahí ya seguimos resolviendo la duda de los televidentes. Vea, este es el ejemplo. En mi barrio actualmente hay bares cerca de un colegio. En esos lugares venden licor desde las 5 de la tarde y ponen música con mucho volumen hasta altas horas de la madrugada. ¿Serviría la acción de cumplimiento para evitar que esa situación siga? Entonces, por ejemplo, en este caso, les voy a dar el caso de Bogotá. ¿Qué hay? En Bogotá, el Consejo de Bogotá expidió el acuerdo 309 de 2008, en el cual establece la prohibición en un radio de 160 metros de beber o consumir sustancias alcohólicas o almacenarlas o distribuirlas. Entonces, cerca a colegios o establecimientos religiosos. También está el Código de Policía, el Código Nacional de Policía, que establece también esta prohibición precisamente de consumir bebidas o de almacenarlas, de distribuirlas, tanto en espacios públicos como en espacios que sean prestados para el ingreso de público, cerca a instituciones educativas. Entonces, yo puedo interponer esta acción de cumplimiento precisamente, por ejemplo, a la alcaldía local donde se encuentra el barrio, pidiéndole que haga cumplir esta norma, porque si se encuentran en este radio de 160 metros, pues evidentemente no están tomando las medidas necesarias para evitar que se dé el consumo de bebidas cerca a los colegios. Es decirle a la alcaldía, acuérdese que eso está prohibido, vaya cumplir. Y es súper importante la constitución en renuencia, es decir, si yo no presento antes la constitución de renuncia, que era el documento que les estaba hablando, y si yo no lo adjunto en la demanda, pues sencillamente no me la van a recibir. Entonces uno tiene que tener presente aquí en la acción de cumplimiento no solamente que esté identificadas las partes, sino también tengo que decir cuál va a ser la ley o el acto administrativo que está incumpliendo. Al que yo estoy apelando. Exacto, sea por una acción o por una omisión de la autoridad. También tengo que decir, y es precisamente que no existe otro medio por el cual yo pueda hacer cumplir esta norma, algún medio que en el ordenamiento jurídico esté, que yo no esté intentando velar por la protección de derechos fundamentales, que ya sabemos y han visto durante el programa que está la acción de tutela, que no sea un derecho colectivo, que es con la acción de popular, o indemnización, que es con indemnización grupal, que sería con la acción de grupo. Y además tampoco puedo, con la acción de cumplimiento, pedir el cumplimiento de una norma que establezca gasto público. Eso es expresamente en la ley. Claro, para gastos no, muy bien. Ok, bueno, pues yo creo que eso necesita asesoría seguramente, así que si alguno de ustedes está pasando por una situación donde no se está cumpliendo una norma, una ley y quieren pedir una acción de cumplimiento, ya saben que se pueden acercar al consultorio jurídico que está en la Universidad del Rosario. Recuérdenos cómo es la dirección. La dirección es carrera sexta, número
57. Pues ahí en la universidad. Sí, es fácil. Rosario, Ahí ustedes preguntan en el centro, es muy fácil. Sí. Realmente ahí en la universidad está el consultorio ¿Cuándo jurídico. están, en este momento no están Este momento está cerrado? precisamente por las vacaciones colectivas de la universidad. Se retoma la actividad con atención a usuarios a partir de agosto. A partir de agosto. La acción de inconstitucionalidad, como su nombre lo indica, es un mecanismo creado para solicitar la nulidad de cualquier ley o norma que vulnere los principios constitucionales. En Colombia, ninguna norma, ninguna ley puede estar por encima o contradecir los principios filosóficos y liberales de la Constitución de 1991. Un ejemplo de aplicación de esta acción jurídica es una institución educativa donde se ha creado una norma que obliga a todos sus estudiantes a asistir a ciertas ceremonias religiosas. Esta norma fácilmente puede ser demandada por un padre de familia, ya que se le está vulnerando la libertad de culto a los estudiantes. La expresión habeas corpus procede del latín y significa cuerpo libre. Es un mecanismo diseñado para la protección del derecho a la libertad personal y puede ser utilizado para solicitar la libertad inmediata de una persona que ha sido detenida sin una orden preventiva o cuyo procedimiento se ha efectuado de manera ilegal. Un ejemplo de aplicación de este mecanismo sería: una persona ha sido detenida por la fuerza pública sin ninguna orden judicial, han pasado 48 horas de detención y no se ha recibido ninguna noticia del detenido. Su esposa o cualquier familiar o amigo considera que la detención es ilegal e interpone un habeas corpus solicitando su liberación inmediata. Ninguna persona está exenta de que por alguna circunstancia se vea privada de su libertad, incluso de manera ilegal. En estos casos, recuperarla se puede lograr por medio de un recurso jurídico rápido, sencillo y efectivo. Se llama el habeas corpus. Henry González nos cuenta en qué consiste. En Colombia, gozar de la libertad es la regla y estar privado de ella debe ser la excepción. Por eso es que esta última condición debe llenar unos formalismos y unos requisitos legales para que no se violen los derechos fundamentales ni se transgredan las normas. Este experto explica que la privación de la libertad puede ser ilegal cuando, por ejemplo, la policía detiene a una persona, pero se demora en llevarlo ante un juez. Se dispone de un tiempo no superior a 36 horas para legalizar esa captura. Si se sobrepasa ese término, entonces la privación de la libertad es ilegal. En otros casos, la privación de la libertad puede ser ilegal por fallas en el origen, las causas o el procedimiento que rodeó esa decisión. Por ejemplo, si no existe la orden escrita de autoridad judicial competente y se priva de la libertad, pues sencillamente hay una privación ilegal de la libertad. O como cuando, por ejemplo, los jueces de la República ordenan que a una persona se la debe liberar, se le debe dar la libertad inmediatamente y las autoridades no acatan esa decisión. Para todos estos casos existe el habeas corpus, un recurso que busca que se le restablezca la libertad a la persona afectada y que se pueda interponer ante cualquier juez de la República, sin importar su especialidad e incluso ante los magistrados de los tribunales. Lo puede promover cualquier persona sin necesidad de abogado y acudir donde el juez de la República para que el juez establezca si se violaron las garantías constitucionales y legales y así otorgar la libertad. Es decir, que el habeas corpus lo puede interponer el mismo afectado con la privación de su libertad, o un familiar, un amigo, un abogado, el defensor del pueblo, el procurador o el personero municipal. El habeas corpus es un mecanismo constitucional que no requiere de apoderado judicial. Lo puede promover la persona directamente, pero si la persona quiere darle poder a un abogado, también lo puede hacer.
El documento es sencillo, debe contener el nombre, cédula y domicilio de la persona que lo interpone, el nombre y cédula de la persona privada de la libertad, una explicación de por qué se considera ilegal la privación de la libertad. Además, la fecha de privación y el sitio donde está recluida la persona afectada y, de conocerse, el nombre de la autoridad que lo privó de la libertad. Entonces, si sencillamente a la petición le hacen falta algunos requisitos, es el funcionario judicial el que debe completarlos. El habeas corpus debe ser resuelto por el juez en máximo 36 horas, o sea que es mucho más rápido que una tutela. Si el juez lo niega, puede ser impugnado, pero si lo concede, la autoridad respectiva debe cumplirlo de inmediato, dejando en libertad a la persona beneficiada con esta decisión. Los funcionarios están obligados a cumplir con esa orden. Si eso no ocurre, se trata entonces de una orden de un juez que es incumplida y puede tener consecuencias penales y disciplinarias para quien así lo haga. Tenga en cuenta que para un mismo caso no se pueden interponer varios recursos de habeas corpus ante diferentes jueces y al mismo tiempo.